mensaje de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabras de vida, palabras de bendición, no por nuestras muchas justicias, Señor, sino por tus grandes misericordias. Señor, tú conoces la necesidad que hay en todo corazón, en cada vida que esta noche se ha dado cita para estar aquí. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos ministres, que hables al corazón de tu iglesia, al corazón de tu amada. Son tiempos, Señor, donde tu pueblo necesita recobrar todo lo que tú nos has heredado, Señor, todo lo que tú nos has dado. Ruego, Señor, que solamente seas ese instrumento. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Me apego a ti, Señor, en esta noche, en esta tarde, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, mientras tu palabra es hablada, redarguye, ministra, toca, Señor, confróntanos con tu palabra y condúcenos, Señor, por ese camino de rectitud, por ese camino que vale la pena caminarlo a pesar de todo esfuerzo, a pesar de la lucha, a pesar de lo que se presente, Señor, para que podamos llegar un día hasta tu presencia. Gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Amén. Gloria al Señor. Dice así la bendita palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén y amén. ¿Puede ocupar su asiento, amados hermanos? Hace algún tiempo que el Señor ponía algo de esta palabra en mi corazón y lo compartía con la iglesia. Dios me dio la oportunidad de compartirlo también en otros lugares, y hoy quiero dejarlo en tu corazón. Y cuando veo esta palabra, veo estos versículos que están aquí, y bueno, hoy estamos de fiesta, nos estamos gozando, alegrando, porque la iglesia Sinaí llegó a 59 años de haber comenzado las labores en la obra del Señor y sembrar el evangelio en este lugar. Y hay fiesta, hay celebración, hay gozo. Pero este versículo dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Porque llegó un aniversario más? No, sino menciona la palabra: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Y cuando vemos aquí, quiero iniciar y dejarte el tema en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está buscando, lo que Dios está esperando de su iglesia? Y que al mismo tiempo, acorde a este pasaje, es la novia de Cristo. Gocémonos y alegrémonos porque se ha preparado la esposa, está lista. Y me lleva a una ilustración, hermanos, de la palabra del Señor, porque pues cuando vemos una boda, aquí dice: han llegado las bodas del Cordero. Creo que es una ilustración muy común entre la sociedad y sabemos lo que es una boda. Y me lleva el mensaje, bueno, ¿por qué el Señor ilustró esta fiesta que va a haber allá con una boda? Y luego menciona acerca de la esposa y dice que la esposa se le ha preparado, que se le ha concedido que se vista de ese lino fino y resplandeciente. Y pensando y analizando en la iglesia de Cristo, en la novia, en la esposa que se está preparando,
¿quién es la novia? ¿Quién es la esposa de Cristo? Cuando nosotros a veces decimos, bueno, pues la iglesia Sinaí es la novia de Cristo. Y yo estoy en la iglesia Belén, bueno, la iglesia Belén es la novia de Cristo. O bueno, estamos en la organización, en la asociación religiosa de ICIPAR, entonces la ICIPAR es la novia de la iglesia de Cristo. Pero quizá alguno que está en la iglesia de Dios, Evangelio Completo, alguno que está en la iglesia presbiteriana, alguno que está en la iglesia Asambleas de Dios, también dirán aquello. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos en la palabra, esa ilustración de la boda es muy especial, porque cuando se lleva a cabo una boda, ¿cómo conoce el esposo cuál de todas las mujeres que haya en ese lugar, en la iglesia, en el templo o en donde sea, donde se lleve a cabo esa boda? ¿Cómo identifica? ¿Cómo sabe cuál es su esposa? La vestimenta que tiene, exactamente, ¿verdad? La esposa, quizá haya muchas muchachas ahí también, pero el novio que se va a casar, el que está esperando ahí, y en toda esa celebración, aunque haya mucha gente, pero hay alguien en particular, ¿verdad? Que se ha preparado para ese momento. Y es precisamente la que viene con esa vestidura blanca para celebrar ese acontecimiento, para celebrar esa boda. Cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, hermanos, realmente no es que nosotros pertenezcamos a alguna congregación o alguna denominación, sino que hay una identidad, hay un reconocimiento, un sello especial de la novia de Cristo. Y dice la palabra en estos versículos que hemos leído, porque a ella y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Yo creo que quizá algunos de nosotros que somos pastores, a veces nos enteramos de algunas circunstancias que se presenta, algún descuido, y por ahí el vestido de la novia le pasó algo, se manchó, pero ella no puede venir así. Quizá tengan que aplazar un momento la boda, la celebración, y tienen que hacer algo de emergencia, quizá llevarla a una tintorería inmediatamente y limpiarla. Pero ninguna novia yo he visto que se presente con el vestido que se le salpicó de lodo, o que le cayó el mole, o que algo pasó. No se puede presentar así. Dice esta palabra que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, pero también limpio y resplandeciente. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos y amigos, en esta palabra del Señor, la iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia, la verdadera novia de Cristo tiene esas características. No es de que sea de aquí, de allá, sino que la iglesia del Señor son los miles de redimidos que han sido comprados y lavados con la sangre del Cordero, y que están guardando sus ropas porque están preparándose, porque dice esta palabra: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas. Sabemos que este es el libro de Revelación, de Apocalipsis, que ese momento todavía no se ha dado, pero que ya está anunciado por el Espíritu Santo lo que va a acontecer. Ese día será de gran gozo, de gran regocijo, de gran celebración. Pero lo más hermoso es que los que han sido lavados con la sangre de Cristo, que están guardando sus vestiduras, serán partícipes para esa boda. ¿Cuántos de ustedes serán partícipes de esa boda del Señor? Amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Gloria a Cristo. Ahora, ¿qué es entonces, hermanos y amigos, lo que el Señor espera de su iglesia? Para que usted y yo lo entendamos en este versículo, sabemos que para guardar esos vestidos blancos, esa vestidura, ese vestido de lino limpio y resplandeciente, ¿de qué nos hablará el Señor ahí? ¿Cómo podremos mantener nuestra vestidura de esa manera?
Qué nos tipifica la palabra cuando habla en esa forma ilustrada? Que la iglesia se ha preparado, que la iglesia tiene esa vestimenta. ¿De qué nos hablará, hermanos? ¿Quién sabe? Dice que son las acciones justas de los santos. En otras palabras, es una vida de un testimonio puro. De una vestimenta blanca nos está hablando de una palabrita que a veces ya no se predica mucho en las congregaciones. Una palabrita que se llama santidad. A ver, diga conmigo, santidad. La palabra santidad, hermanos, a veces pues nos acostumbramos. Mire, uno de los peligros del creyente. El Señor nos llamó de allá del mundo, ya nos trajo a sus caminos, pero cuando a veces nos metimos al Señor y conocimos las cosas de Dios, se nos hacía algo tan tremendo, tan santo, tan puro. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno de los peligros del creyente es que se acostumbra a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, y se nos vuelven comunes. Y a veces sentimos que pues ya el subir aquí ya no es tan necesario estar como que tan en santidad. Podemos ahí permitir algún poquito de algo en nuestra vida. Pues a lo mejor antes teníamos miedo que hasta nos fuéramos a quedar sin vida como Ananías y Zafira, pero hoy como que el Señor es bien buena onda, nos deja que estemos por ahí permitiendo en nuestra vida algunas cosas, hermanos. Pero yo quiero llevarlo a través de la palabra, que realmente Dios demanda santidad de su pueblo. Contrario a la santidad existe el pecado. El pecado es la mancha que ensucia la vestidura de la iglesia. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Separó a Adán, ¿verdad?, de la comunión con Dios. Voy a llevarlo más adelante un poco respecto a eso. Contrario a la santidad existe el pecado, y el pecado retrasa también, o en la iglesia retrasa el crecimiento espiritual. Tenemos un ejemplo allá en la escritura, en Jueces, de un personaje muy famoso entre la escuela dominical, a Sansón. Un hombre que Dios lo escoge desde antes de nacer. Sus padres no habían podido engendrar, pero Dios se le aparece a su madre y le dice: aquí tú vas a concebir un niño, y ese niño va a ser consagrado a Dios desde su nacimiento. Y entonces va y le dice a su esposo Manoa y le cuenta, y él pide que el ángel regrese y les da instrucciones para cuidar y proteger a ese niño. Y ciertamente viene en su tiempo ese niño y va creciendo, y el Espíritu de Dios comienza a venir sobre él y empieza a traer liberación al pueblo de Israel. Pero tristemente, aunque Dios lo escogió, aunque el Espíritu Santo venía sobre él de una forma sobrenatural, y nadie de sus enemigos podía contra él, los filisteos, donde quiera que querían hacer algo contra él, el Señor venía y los derrotaba. No necesitaba ni armas. Cuando vino un cierto grupo a perseguirlo, tomó una quijada de asno que estaba por ahí, esa fue su arma. Y de ese grupo de soldados que estaban ahí, hizo un montón y dos montones, porque Dios estaba con él. Pero todos conocemos también la historia de Sansón, que se permitió en su vida cosas que como consagrado o nazareo no le era permitido. Y llegó el momento en que él mismo dijo: bueno, esta vez saldré como las otras, no hay problema, voy a seguir. Pero dice, no sabía que Jehová se había apartado de él, y cayó en manos de sus enemigos. Le sacaron los ojos, lo pusieron a moler en una piedra de molino donde molían las bestias, y ahí estaba siendo burla ahora de los enemigos. Hermanos, el pecado retrasa el trabajo en la iglesia. Así la iglesia pierde la fuerza y el poder de Dios cuando juega con el pecado. Un Dios santo, ¿cuántos saben que nuestro Dios es santo? Un Dios santo, hermanos, demanda de su pueblo también la santidad. En Isaías capítulo 6 versículo 3 dice de los ángeles que el uno y el otro daba voces diciendo: santo, 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 ¿quién? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y Apocalipsis 4:8 dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos tenemos un Dios santo? Hermanos, el Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios santo, y un Dios santo demanda santidad de su pueblo. Voy a explicarte un poquito. La santidad de Dios es el más difícil de explicar de todos los atributos de Dios, en parte porque es uno de sus atributos esenciales que no es compartido por el hombre. Muchas veces le hemos confundido con religiosidad, con seriedad, con altruismo, con moralidad, pero la santidad va mucho más allá de todo eso. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos algunos de sus atributos, obviamente en menor escala. Por ejemplo, amor, misericordia, fidelidad y algunos otros más. Pero algunos de los atributos de Dios nunca serán compartidos por seres creados, como la omnipresencia. Dios está en todas partes. Amén. Como la omnisciencia. Dios lo conoce todo. Como la omnipotencia. Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Él. ¿Cuántos tienen ese Dios? Dios, no hay donde nos escondamos, dijo David. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? No hay a dónde nos escondamos. Bendito sea el Señor. Y siempre lo he dicho, si no nos podemos esconder de Él, menos si tú vienes con un corazón dispuesto para buscarle, seguramente te vas a encontrar con Dios y con su presencia. Amén. Hermanos, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Amén. Él es omnisciente, pero también un atributo de Dios es su santidad. Dios es santo. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres. Cuando el hombre no está preparado, hermanos, para encontrarse con esa santidad de Dios, lejos de beneficiarse, resulta en su contra. Algunos conocen la historia cuando el rey David quiso llevar el arca de la presencia de Dios, llevarla de la casa de Abinadab, llevarla a Jerusalén. Y entonces, como no se dieron cuenta o no investigaron cómo se tenía que hacer todo aquello, entonces dice que trajeron el arca jalada por unos bueyes en una carreta, y venía ahí Usa, hijo de Abinadab, y cuando en un momento tropiezan los bueyes, entonces dice que el arca quería caerse. Y este hombre dijo, pues hay que detenerla. Pero al detenerla, la ira de Dios se encendió contra él y murió. A aquel lugar le pusieron Pérez Usa, porque ahí pereció, ahí murió. Y dice que David se entristeció, el rey David se entristeció y no quiso llevar el arca. Dijo, ¿cómo la voy a llevar a mi casa? ¿Cómo la voy a llevar a Jerusalén si ha sucedido esto? Y tuvo temor y mejor la mandó a casa de Obed-edom, otro levita. Pero 3 meses después vienen a decirle al rey David, ¿sabes qué, rey David? La casa de Obed-edom, Dios la ha bendecido en todo. Dios ha bendecido a Obed-edom solo en 3 meses. ¿Por qué? Por causa del arca. Hermanos, bendito sea el Señor. Dios es un Dios de sanidad, de salvación, de bendición, de victorias. Pero nosotros tenemos que saber cómo relacionarnos con Él. Y de un Dios santo demanda santidad de su pueblo. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver hoy aquí, por eso David se animó. Y cuando oyó que ciertamente Dios había bendecido a Obed-edom, se dispuso, pero ahora sí indagó. Y supo que no era de tocarla, no era de agarrarla, no era de llevarla ahí en carreta con bueyes, que los mandamientos de Dios en Levítico decía, por eso el arca tenía unos aros donde se atravesaban unas varas y los levitas tenían que llevarla sobre los hombros, llevar la presencia de Dios ahí.
que era representada por el arca. Hermanos, entonces podemos saber que realmente Dios es un Dios grande y poderoso. La santidad de Dios es lo que separa a Él de todos los demás seres, lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. La santidad de Dios es más que solo su perfección o pureza sin pecado, es la esencia de su grandeza, de ser otro diferente del ser humano, su trascendencia. La santidad de Dios personifica el misterio de su grandeza divina y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad. Dijo Job: lo que hemos oído de él es un suave susurro, y lo que hemos visto solo es el borde de su poder. Qué maravilloso es nuestro Dios, Dios grande, misericordioso, que hermano, justo, clemente. No hay error, no hay falla en Él. Y el apóstol Pablo se atreve y escribe ahí en la carta primera a los Corintios: porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios, lo que tú piensas que no tiene sentido, que esto, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo vil y lo menospreciado escogió para avergonzar a lo sabio, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a lo mejor ya ni estaríamos con vida? Pero el Señor metió la mano ahí donde estábamos y nos salvó, nos rescató y nos dio un lugar de privilegio, de bendición. Bendito sea su nombre, aleluya, amén. Rápidamente, ¿qué es la santidad en el ser humano entonces? ¿Qué es la santidad? Hermanos, si realmente nosotros midiendo así a la luz de la palabra del Señor diríamos: pues ¿quién va a ser santo? Nadie es santo. Pero qué hermoso, hermanos, que Dios en su palabra no habla precisamente de la santidad de nosotros como perfección, como que no tengamos ninguna falla, ningún defecto. Santo es consagrado o apartado. ¿Sí? Diga conmigo: santo es consagrado o apartado. Quiere decir apartarse, separarse para ese Dios santo. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dile que está a tu lado: el Señor lo pide. No es el pastor Ramiro, no es el pastor Daniel, no es el superintendente. Hermanos, es el Señor. El apóstol Pedro escribe estas palabras. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. El Señor dice: ¿quieres ser de los míos? Tienes que ponerte la camiseta de este lado. ¿Por qué, hermanos? ¿Verdad? Porque el Señor nos pide, entonces, es apartarse para Él. Dios pide santidad en su pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado rompe la comunión con sus criaturas. ¿Cuántos conocen la historia de Satanás? A veces ni queremos mencionarlo, pero es un ejemplo que está ahí en la escritura. Satanás es un ejemplo. Dios no lo hizo diablo, Dios no lo hizo Satanás, Dios no lo hizo perverso, Dios no lo hizo maligno. Él era un querubín. Dice la palabra en Ezequiel 28:14: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Cómo lo hizo Dios? Desde el día en que fuiste creado hasta, qué tremenda esa palabra, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué tremendo, hermanos. Un personaje que estuvo en la misma presencia. Nosotros, yo creo que los músicos y los que estamos, nos metemos con el Señor. Con tanta razón escribía Jesús Adrián Romero: por un momento en tu presencia.
por un minuto nada más, por un destello de tu gloria. ¿Qué dice él? Todo daría, porque hay momentos que estamos en la adoración, cantando, nos metemos y el Señor irrumpe nuestra realidad terrena con la gloria, con la presencia de Él. Y hermanos, todo lo natural pierde su valor. Y quisiéramos permanecer ahí, tocados, ministrados por el Señor, como cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Pero qué triste, tenemos que bajar del monte y a seguir hablando y a seguir viviendo aquí. Hermanos, pero Satanás no era un minuto, no era un segundo. Ahí estaba en la misma gloria y en la misma presencia de Dios. Qué triste. Lo perdió todo por causa del pecado. Por eso, hermanos, por eso Dios a nosotros nos pide, porque el pecado, Dios pide santidad en su pueblo, porque el pecado rompe esa comunión con sus criaturas. Satanás se convirtió en Satanás por ello. Además, vemos la palabra también en nuestros padres, la primer creación, la criatura que Dios hizo, Adán y Eva. Dice Génesis 3:8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De qué? De la presencia de Jehová Dios. Eso es una reacción del pecado. Cuando los hermanos ya no quieren venir al culto. Hermanos, no es que seamos adivinos los pastores, pero cuando alguien está en comunión con Dios y su corazón ardiente, lo que más desea es buscar a Dios. Ese está esperando. ¿Cuándo es el día del culto? ¿Cuándo es el día? Porque ya como ese canto que dice, necesito estar contigo, necesito adorar. Es verdad, tenemos nuestro tiempo de intimidad individual con Dios, pero el Señor ha dicho, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Termina el Salmo diciendo, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Dios sí está con nosotros allá y nos pudiera haber bendecido allá, pero Dios ya decidió dónde nos va a bendecir. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El Señor pudo haber hecho que te salvaras y llevaras una vida particular, individual, cristiana, pero el Señor dijo, yo en la mañana les decía hace rato, yo edificaré mi asamblea. Son las palabras que está diciendo Jesús. Yo edificaré mi reunión. Porque la palabra iglesia no significa templo, edificio, significa asamblea o reunión. Y si no estás en la reunión y en la asamblea, prácticamente no estás en la iglesia. Pero el Señor lo determinó así. ¿Y cuál es la reacción? Vemos a Adán y Eva, oyeron la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estás, Francisco? Y a cada uno y a cada una el Señor siempre nos está buscando y nos está llamando. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Has comido acaso del árbol? Ahí, hermanos, es donde se pierden las vestiduras. De acuerdo a Isaías, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, ante los ojos de Dios, no es esta la vestimenta. No es esta la vestimenta, sino la espiritual. Y en Isaías dice, vístete de poder y de gloria. En Apocalipsis a las iglesias le decía a la iglesia de la Odisea, tú dices que soy rico y que no tengo necesidad de nada, pero ¿qué decía el Señor? Ante mí eres pobre, desnudo, ciego. Y eso es ante los ojos del Señor. Hermanos, hoy Dios quiere que nosotros podamos comprender la importancia. El pueblo de Israel, dice allá en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos separa entonces, hermanos, a los creyentes, a todas sus criaturas? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Contrario a la santidad, existe el pecado. Por eso,
cuando abandonamos el pecado. Cuando tú y yo abandonamos el pecado, por naturaleza surge la santidad. Abandonando el pecado, surge la santidad. ¿Cómo me hago un santo? Me pondré de blanco, me pondré areola, me pondré alas. Voy a venir todos los días a estar ahí unas 5 horas en el templo. Ahora sí me voy a volver un santo. No. Eso muchas veces se convierte en religiosidad o apariencias. Pero si tú estás dispuesto a abandonar el pecado, abandonando el pecado, surge la santidad. Amén. Hermanos, Dios nos llama, los creyentes somos llamados por el Señor. Cuando dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo que el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Segundo, ¿por qué es necesaria la santidad? ¿Qué es la santidad? Apartarse. ¿Por qué es necesaria la santidad? En este versículo del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, hermanos, conoce, diga conmigo, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Los conocerá el Señor? ¿Cómo los conoce? Dice que hay un sello. Sí, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y por qué? Porque tienen un sello de propiedad. Sí, quizás sea una mala comparación, pero no quiero que nos ofendamos. Mire, los ranchos, para no que tengan problemas para identificar a sus ganados, ¿qué hacen los dueños de los ranchos? Tienen un sello, tienen una forma, una herradura, y tienen hasta sus herraduras registradas en la unión ganadera ahí, y saben, este animal es de aunque se salga y aunque ande por allá, pero esta cabeza es de aquel rancho. Hermanos, Dios tiene un sello para sus hijos. Dios tiene un sello para su rebaño, y no hay que ofendernos, somos ovejas de su prado. Y el Señor tiene un sello sobre nosotros, está ahí. Si quiere leerlo, ir conmigo a segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Diga conmigo, el fundamento de Dios. Dios no cambia, dice, el fundamento de Dios está firme, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo puedo decir, hermano, mire, yo soy de los que fundó esta iglesia, yo soy de los que ha perseverado aquí todo el tiempo, llevo 40, llevo 30 años, pero la pregunta no es cuántos años tienes en el evangelio, sino si estamos cuidando de ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Luego dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermoso, hermanos. Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Por qué en algún tiempo venía una palabra? ¿Por qué el Señor no se está moviendo en la iglesia? ¿Por qué no estamos viendo ese mover de su espíritu, esos milagros, esas sanidades? Y no había otra respuesta más que el Señor no puede usar. ¿Quién de nosotros, cuando vas y tienes sed y quieres tomarte un vaso de agua, lo primero que tomamos es el recipiente? Y hasta lo miramos hacia adentro, y si adentro tú le ves algo sucio ahí, ¿irías a servirte agua y beberla? No. Y es más, si está entre los vasos limpios, dimos, ¿quién puso este vaso aquí? Este va aquí en el lavadero, hay que lavarlo. Nadie. Si nosotros no nos atreveríamos a tomar un vaso de agua o agua en un vaso sucio, ¿usted cree que el Señor va a poner su grandeza, va a poner su bendición, va a poner su unción, va a poner las cosas de Él, hermanos, en vasos sucios?
No, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento para honra, útil al Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué es necesaria la santidad? Porque hay un sello de propiedad del Señor. ¿Por qué es necesaria la santidad? Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dile al que está a tu lado, nadie podrá ver al Señor. Hermano, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? 50. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, 100 años, pero sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, que yo soy el líder de acá, de allá, es que yo soy el director nacional, pero sin santidad. Cuando dice nadie, no importa cargos o años o experiencias o conocimiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, ¿por qué es necesaria la santidad? Porque es el sello del Señor de propiedad. Porque sin santidad nadie le podrá ver. Pero no solo eso, vaya a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y al 14. ¿Por qué es necesaria la santidad? Porque es necesario que nos apartemos, que nos separemos. Porque es necesario que abandonemos el pecado. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en 2 de Pedro 3, 11 al 14. Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Escuchen los versículos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, mire el apóstol Pedro con todo el corazón y con toda la unción y el Espíritu Santo hablando sobre él. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermano, si la palabra del Señor lo dice, que a lo mejor queramos agarrar por ahí unas vereditas. No, pues el Señor es bien buena gente. Nos vamos a andar y hacer toda la semana. El domingo alguien se atrevió así. Un hermano, me recuerdo que nos compartió ese testimonio. Le decían a algunos: vente, mira, vamos allá, vamos acá, vamos al cine, vamos por acá. Y el domingo nos arrepentimos. Y si no llegas al domingo, y si tu corazón se comienza a endurecer por el engaño del pecado, como dice Hebreos 3, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestro corazón en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la santidad? Dije, porque el Señor tiene el sello de propiedad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. El que está esperando el cielo nuevo y tierra nueva sabe que esto es pasajero, sabe que en algún momento, porque lo único que espera la iglesia de hoy, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero estamos esperando el toque de la final trompeta. Suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que habremos quedado, pero los que estén en santidad. Los que no, tristemente, dijo el Señor, 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro dejado. 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Hermanos, tenemos que poner nuestro dedo ahí, hacer hincapié en la palabra del Señor.
estando, dice el último versículo que leí de segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Inmediatamente, una vez que sucede el rapto, la iglesia que es levantada, se cumple el versículo que leímos de Apocalipsis: gocémonos, alegrémonos. Mientras aquí comienza el tiempo de tribulación y dividido por 3:5 de paz y 3 de guerra, hermanos, allá los creyentes alabando, glorificando en la gran celebración. Mientras aquí triste será para el que digo: no, pues ay, me la llevo tranquila. Ay, un día de estos ya me voy a arrepentir, un día de estos ya voy a dejar aquello. Al fin que nadie lo sabe. Que no importa que nadie lo sepa, el Señor lo sabe todo. Tercero y último, ¿cómo podemos ser santos? ¿Qué es la santidad? ¿Por qué es necesaria? Ahora, ¿cómo podemos ser santos? Mire qué hermoso, vaya conmigo a Hechos 26:17. Cuando nos convertimos, dice el versículo: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la comisión, ese es el trabajo, el ministerio que Dios le da al apóstol Pablo cuando lo llama. Para eso te he escogido, para eso te he llamado, para eso he permitido que te voy a librar de mano del pueblo gentil, de los judíos te voy a librar y te envío. ¿Y con qué propósito lo enviaba? Abre sus ojos, le dice. Abre sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué reciben? El perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, pero estás del otro lado. Jesús dijo: el que no recoge conmigo desparrama, y el que no es conmigo es contra mí. Algunos estamos, un día de esto, sí me gusta un poquito el evangelio, como que me caen bien los hermanos, como que se siente bonito ahí en los cultos, pero eso de comprometerse como que es de mucha responsabilidad. Claro, porque se trata de la salvación de tu alma. Se trata del destino eterno, y si tú no tomas una decisión a tiempo, tu vida se puede perder en la eternidad. Pero hoy, hermanos, el Señor nos llama para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Qué cosas maravillosas pasan. Yo no supe lo que pasó cuando yo le di mi vida a Cristo. Solamente el Señor me redarguyó y entendí que era necesario ya darle mi vida, arrepentirme y comenzar a caminar con Él. Pero en todo lo espiritual, Dios mueve tremendas cosas. Bendito sea su nombre. Hermanos, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo podemos ser santos? Cuando nos convertimos. Si no te has convertido, no tienes derecho a ello. Pero también cuando ya estamos convertidos, debemos de hacer hincapié para buscar al Dios santo. En Proverbios dice que el que anda con necios va a ser quebrantado, pero el que anda con sabios también se va a hacer sabio. Y en el dicho mexicano dice: dime con quién andas. ¿Y qué dice? Para que vea que se lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿sabe qué es lo hermoso que debemos hacer, hermanos? Primeramente busque al Dios santo. Obvio, vamos a relacionarnos con gente que está buscando a Dios, pero especialmente busque al Dios santo. Ahí hay un personaje en el Antiguo Testamento muy conocido, Moisés. Él quiso ayudar a su pueblo, y para ayudarlo, como estaba entre los privilegiados de Egipto, cuando vio que un egipcio quería o estaba golpeando a un israelita, entonces lo quiso defender y se le pasó la mano, lo mató al egipcio. ¿Cómo le daría?
pues imagínese que lo mató. Y salió huyendo para el desierto y estuvo allá, pero luego Dios lo llama. Y hermanos, me imagino por qué, entendemos por qué Moisés se negaba. No, a mí no me escojas, Señor. Yo no puedo, mira, ni sé hablar y no te fijes en mí. Lo mismo que Pedro, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Yo te haré pescador de hombres. Y a Moisés le dijo, mira, yo te he escogido y no es de que si quieres. Así que vas a entrarle. Y gracias a Dios porque Moisés, pues tenemos que obedecer al Señor. Pero qué hermoso, a medida que fue buscando, relacionándose con Dios, dice que este varón se convirtió en el hombre más manso sobre toda la tierra. No había otro como Moisés. Y no solo eso, dice que cuando bajó del monte su rostro brillaba. Su rostro estaba resplandeciente. ¿Por qué le pasó eso a Moisés? ¿Por qué su rostro resplandecía, hermanos? ¿Qué hizo que ese que fue antes un asesino, que fue un hombre agresivo, que pudo matar a un egipcio, ahora su rostro estaba resplandeciente? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué sucedió? La comunión con ese Dios santo. El estar allá metido 40 días y 40 noches en el monte con Dios. Cuando bajó del monte, su rostro brillaba. El pueblo no podía verlo. Moisés tuvo que agarrar y ponerse un velo sobre su cara, porque su rostro ahora brillaba. El que había matado, el que había salido huyendo de Egipto, ahora era un hombre de Dios, un hombre santo de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Y ese Dios que llamó a Moisés es en el Dios que tú y yo hemos creído, el Dios que está aquí. Si tú lo buscas, no vamos a parecer a Él. Si tú te apartas. Mire los discípulos, ¿qué decía la gente de los discípulos de su tiempo? Le reconocían que habían estado ¿con quién? Habían estado con Jesús. ¿De dónde tienen estas palabras? ¿De dónde lo veían hacer esos milagros? ¿De dónde tienen esas señales? Si son gente del vulgo, son gente común, gente cualquiera. ¿A qué seminario fueron? Oiga, pero si ellos no fueron con ningún maestro, no son de los fariseos, no son de los maestros de la ley. Bendito sea el Señor. Hermanos, el Señor no está peleado con el estudio. Él dice escudriñar las escrituras. Pero la mucha letra mata, pero el Espíritu da vida. Si nos metemos a la comunión, si nos metemos a la intimidad, si aprendemos a doblar rodillas ante su presencia, la gente va a saber algo, va a decir, esta hermana, este hermano, este varón, esta mujer, algo tiene, ha estado con Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Buscando al Dios santo, seremos santos. Moisés, los discípulos, Pedro, que aún en la crucifixión de Jesús o en la semana de la pasión, ¿cómo se conoce a Pedro? ¿Qué hizo Pedro? El que le había dicho, Señor, te voy a defender, voy a pelear por ti. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Y todos sabemos que Pedro le negó 3 veces. Pero ese Pedro que le negó 3 veces, si tú ves en el libro de los Hechos, donde iba Pedro, dice que la gente sanaba a sus enfermos para que tan solamente la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos. ¿Y qué pasaba cuando la sombra tocaba a los enfermos? ¿Qué pasaba? Sanaban los enfermos. Oiga, el que negó a Jesús ahora sana a los enfermos con su sombra. ¿Pero por qué? Porque se metió a la comunión con Dios. Porque el Señor no ve lo que tú eres. El Señor ve lo que puede hacer con gente que se dispone a buscarlo, a estar en comunión. Ese hombre, hermanos, ahora sanaba con su sombra. Mire, 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres somos llamados a vivir en la santidad del Señor. Levanten manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Algo no sabe el Señor, ¿verdad? Algo sabe el Espíritu Santo, que los hombres somos medio gruñones, enojones, bravos.
Dice el Señor, sin ira ni contienda, déjate. ¿Sabe cómo se llamaba o cómo los apodaron? Porque fue como un apodo. Juan y Jacobo, hijos del trueno. Dice la palabra que Jesús los llamaba Bonayer, que quiere decir hijos del trueno. Así que si les decía hijos del trueno, ¿por qué sería? No creo que eran unas palomitas. Eran bravos. Son los que le dijeron a Jesús cuando no lo recibieron en un pueblo de Samaria: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma todos esos? Porque no te recibieron. Dijo el Señor: no, yo no sé de qué espíritu son ustedes. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Aleluya, bendito sea el Señor. Esos hombres cerillitos, hijos del trueno, que pidieron fuego. Si tú lees la carta de Juan, ¿sabe cómo se le conoció en la iglesia primitiva al apóstol Juan? El apóstol del amor. ¿Qué lo hizo cambiar en un iracundo, en un hombre arrebatado, para ser el apóstol del amor? Se conoce que Juan venía y se recostaba ¿dónde? En el pecho de Jesús. A ti y a mí, este es el tiempo donde Dios nos está llamando para venir a su pecho, para venir a su presencia, para estar ahí, y todo el Señor lo va a cambiar, lo va a transformar en nuestra vida. La gente sabrá que has estado en la presencia del Dios Santo, del Dios Altísimo. Aleluya. Den una ofrenda de palmas a Él. Bendito sea su nombre. Hermanos, Dios nos llama a ello. ¿Cómo podemos ser santos? Cuando te has convertido, cuando buscas a ese Dios santo. En Cristo, hermanos, Él nos ha hecho santos. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Será que el apóstol Pablo hablaba de nosotros? Dice: a los santos que están en Corintios, a los santificados. Cristo nos ha santificado y somos llamados a ser santos, a cuidar esa vestidura que el Señor ya te puso. ¿Te acuerdas en la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo venía? Sucio, maloliente, mal vestido. Pero cuando llegó el padre dijo: quítenle ese vestido, pónganle vestido nuevo, calzado, anillo en su mano. Hermanos, vamos a cuidar. Ese vestido ya nos lo dio el Señor a los santificados en Cristo, pero llamados a ser santos, a cuidar de esa vestidura que el Señor te ha dado a ti y a mí. Amén. Y dice el apóstol: ¿a quiénes? A ser santos en todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree que estaría incluida aquí Santa Inés de Cuezcoma? Yo creo que sí. Somos llamados, hermanos, a ser santos y a cuidar de nuestra vida para el Señor, porque Él es el Señor de ellos y también es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:11: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el capítulo 10 de mismo Hebreos 10 al 14, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso cada vez que yo me paro en un lugar, digo: gracias, Señor, porque no es aún porque ya no hago nada, no cometo nada. Soy humano y aunque nos esforzamos y perseveramos tratando de hacer lo bueno, decía el apóstol Pablo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero. Pero gracias a Dios,
porque Él fue mi sacrificio perfecto. Sin el Señor estoy perdido, acabado. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Pero con Cristo ahora soy redimido, lavado, santificado. Y así como el malhechor de la cruz estaba siendo crucificado, pero la gracia le cubrió, el sacrificio del Señor. Juan había dicho de él, Juan el Bautista: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él quitó tus pecados y los míos para hacernos aptos para su presencia. No es motivo de gozo, hermano. Claro que sí. No solo porque la iglesia cumple 59 años, sino porque el Señor nos ha comprado y lavado con su sangre preciosa. Dar una ofrenda de palmas a Él, aleluya. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Cuando te conviertes al Señor, buscando a ese Dios santo a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu. ¿No sabéis que los injustos, dice Pablo en 1 Corintios 6:9, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 es nuestro consuelo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo hemos sido, hermanos? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Él nos ha salvado, nos ha lavado, nos ha santificado. Bendito sea su nombre. Porque por eso es tan hermoso, hermanos, estar en Cristo. Y por eso tú debes ser inteligente, agarrarte del Señor. A sus 12 discípulos le dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Si tú te separas, aunque lleves 20 o 30 o 50 años, si te apartas del Señor, nada eres fuera de Él. Por eso el enemigo pone estorbos, obstáculos, desánimos y hace todo. Usa hasta el pastor a veces. Yo le digo a los hermanos: mire, el enemigo me puede usar. Usó a Pedro contra Jesús, que no me va a usar a mí contra ustedes. Alguna ocasión me decía una hermana, yo comencé mi ministerio allá en Poza Rica, en la iglesia Betania de la parcela 14. Y por más que yo luchaba con una hermana y su esposo para que se congregaran, iban a veces y a veces no. Y me dijo: hermano, ¿sabe qué? Es que yo tengo algo que quiero decirle. Tal pastor que estuvo antes aquí dice: yo venía en la mañana, 6 de la mañana estaba orando, estaba ahí, dice, y un día cuando salí el pastor me estaba esperando en la entrada. Y yo cuando lo vi hasta como que me asustó, porque me dijo: hermana, ¿a qué viene? Y dije: hermano, pues vengo a orar, es que mire este problema y esto y esto. Me dijo él: hermana, aunque se pele las rodillas, nunca va a cambiar nada. ¿Usted cree que era Dios hablando a través de él? ¿Usted cree que era el Espíritu Santo hablando a través de él? ¿Quién era? Hermanos, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El enemigo hará todo, a veces al esposo, a veces a la esposa, a quien sea. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Él está interesado para que tú te apartes del Señor, para que no se cumpla lo que dice la palabra. Él nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado, porque si permanecemos en Cristo, somos de Él y solo para Él. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Cierro con este versículo. Qué importante es estar en la casa del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se logra? Dije que el número 3 era cómo se logra o cómo podemos ser santos. Dije cuando nos convertimos, dije cuando buscando al Dios Santo en Cristo Jesús, en su Espíritu. Pero lo último, mire la palabra de Jesús en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados
en la verdad. En la oración de Jesús de San Juan 17 nos da una clave: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Mientras tú y yo estamos en la casa de Dios, mientras tú y yo estamos sentados en este lugar, hermanos, mientras leemos la palabra, mientras la escudriñamos, mientras estamos sentados oyendo la palabra del Señor, aunque tú no te estás dando cuenta, está fluyendo el río de limpieza en tu vida, en tu ser. Por eso venimos, pero cuando regresamos, a veces sentimos, como que algo pasó. Había una viejecita que se cuenta que empezó a asistir a la iglesia, y ella pues no era tan fácil retener, pero el Señor la tocaba, y entonces un sobrino decía: ¿y qué hablaron allá? Y dijo: ay, amigo, pues es que no me acuerdo. Y el sobrino, el nieto, la empezó a criticar. Dijo: ay, abuelita, pues ya ni vayas, no se te queda nada, ¿para qué vas? Nada más te vas a perder el tiempo. Y entonces ellos vivían cerca de un río, y el Señor le puso para mostrarle a su nieto lo que estaba sucediendo con ella. Le dijo: mira, ya sabes que tenemos que acarrear agua, pero quiero que lo hagas diferente esta vez. Quiero que me obedezcas porque te voy a ilustrar algo. ¿Me vas a obedecer? Dijo: sí. Bueno, está bien, agarra esta canasta y ve al río y tráeme agua. Dijo: ay, abuelita, ¿cómo te voy a traer agua en la canasta? Esa no es para traer agua. Bueno, tú inténtalo, no importa si traes poquita. Corrió el nieto, metió la canasta al río y vino corriendo, y por más rápido que corrió, llegó sin agua. Dijo: abuelita, mira, no, ve otra vez. Y así fueron como 3 veces. Y ya la tercera vez le decía a la abuelita: tú me dijiste que me ibas a obedecer. La tercera vez dijo: no, abuelita, aunque yo te dije, pero ya no lo voy a hacer. Mira, te estás burlando de mí. ¿Cómo te voy a traer agua en la canasta? Dijo: es verdad, no me puedes traer agua en la canasta, pero quiero que observes la canasta. ¿Qué le ha pasado a la canasta? Dijo: bueno, pues lo bueno es que se limpió un poco. Le dijo: hijo, así soy yo como esa canasta. Ya no se me queda nada, pero cada vez que voy a la casa del Señor, algo está pasando en mí. Mi corazón y mi alma se están lavando en la palabra del Señor. Mientras tú y yo estamos sentados aquí, el Espíritu Santo está trabajando, está lavando nuestra mente, nuestro corazón, y nos está haciendo aptos cada día para vernos con el Señor un día. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea su nombre. Qué importante es venir. Por eso dijo David: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ello. Escogería estar un día a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Usted cree que lo dijo nada más porque sí? No, hermano. Hay un propósito, hay una razón. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que pertenecemos a la asamblea, a la congregación de Cristo, porque un día vendrá no la fiesta de aniversario, vendrá el texto que leímos: gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado, está vestida de lino fino y resplandeciente, lista para esa boda. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora tenemos una responsabilidad, hermano y amigo. 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Y tome su Biblia, por favor. Apocalipsis 22, versículo 11. Póngase de pie con un servidor. Hemos concluido en esta palabra, pero quiero dejarte este mensaje que Jesús nos deja a través de su siervo, el apóstol Juan, el último de los apóstoles que quedó. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia, ahí se acaba.
Dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mire, el mensaje de Jesús desde el principio dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, Él no obliga a nadie. Y el último mensaje de Jesús en Apocalipsis dice, eres injusto, te gusta la injusticia, no quieres hacer la justicia de Dios, sigue siendo injusto. Quieres ser inmundo, inmundo significa participar de la suciedad del mundo. Quieres estar ahí metido en esa perversión, te gusta, no te gusta la santidad, entonces disfrútala. El que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero dice el Señor, y el que es justo. Y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Si te gusta lo bueno, si te gusta lo santo, lo limpio, entonces hay más todavía para ti, para mí. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14, léalo conmigo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya, bendito sea el Señor. Gocémonos, alegrémonos. Somos la iglesia de Cristo, somos la novia que ha sido preparada. Vamos a mantenernos en el Señor. Dáselo fuerte a Él. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el nombre del Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablar a nuestra vida. Sin santidad nadie te podrá ver. Pero tú hoy nos llamas a ser esa novia, a ser esa esposa que se le ha concedido, que se prepare, que tenga esa vestidura de lino fino, pero además limpio y resplandeciente, que otros puedan ver que nuestra vida está resplandeciendo como el rostro de Moisés resplandecía, como la sombra de Pedro que caía sobre los enfermos y sanaba. Gracias, Señor, por la iglesia Sinaí y por los hermanos que están de otras congregaciones. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llamas a prepararnos, nos llamas a caminar en este camino, quizá un poco estrecho, quizá con obstáculos, pero como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, arrebata lo que Dios te ha dado. Iglesia, toma, recibe lo que Dios te ha heredado. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, hoy conoce, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia en este lugar. ¿Quieres venir aquí al altar? Sal de tu lugar. Llamo a toda la iglesia. Venga aquí al altar. Vamos a hablar con el Señor unos instantes. Vamos a decirle que nos siga guardando hasta el día de su venida, hasta el día que suene la trompeta. Ven, sal de tu lugar. Ven aquí al altar. Vamos a orar juntos al Señor. Oh, bendito Jesús. Jóvenes, mujeres, varones, adolescentes, jóvenes, venga aquí la iglesia. Venga, vamos a decirle juntos al Señor: Señor, te necesitamos. Gracias porque nos compraste. Gracias porque nos lavaste. Gracias, Señor, porque nos has permitido ese vestuario tan especial.
pero queremos seguir. Si por 59 años esta iglesia ha perseverado, aquí estamos, Señor. Venga, venga, hermano, varón, mujer, señorita, joven, adolescente, aún los niños que quieran venir aquí al altar. Venga, hagamos pacto con el Señor de cuidar nuestra vida, de cuidar esas vestiduras que el Señor te ha dado. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios hoy te llama, a ti y a mí, nos llama para ser gente de compromiso, de pacto. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, tus hijas, tus ovejas. Tú nos llamas, Señor, por tu palabra, tú nos llamas por tu espíritu, tú nos lavas mientras estamos sentados aquí en tu casa. No nos damos cuenta, pero tu espíritu está trabajando, está lavando, está redarguyendo ahí nuestros corazones. Oh, gloria a tu nombre, oh, gloria a tu nombre. Esta iglesia, Señor, va a entrar en un nuevo tiempo, va a entrar, Señor, en un cambio, va a entrar en ese propósito para la que la has llamado, para la que la has guardado. Usa esas mujeres de Dios, úsalas, Espíritu Santo. Esos corazones que están dispuestos a servirte, a conquistar, a pelear por sus hijos, a pelear por sus esposos, a pelear por sus nietos, a pelear aún por sus vecinos. Usa esas mujeres de Dios. Espíritu Santo, usa esos varones guerreros. Úsalos y levántalos. Señor, las almas están necesitando la respuesta, están necesitando esta iglesia, Señor. Impacte con esa presencia que tú le has dado. Así como Moisés, su rostro resplandecía. Usa, Señor, el ministerio de alabanza. Usa, Señor, a tus siervos. Usa a los pastores, Señor. Úsalos. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, bendita. Con tu palabra bendita. No me quiero ir de este lugar sin llamar a alguien. Hay alguien por ahí en su lugar que no le ha entregado su vida a Cristo, que no ha hecho un compromiso con el Señor. Yo te invito que hagas ese compromiso hoy con el Señor. Habrá alguien, quizá ha sido invitado esta noche, quizá viene por primera vez, o quizá tienes tiempo en la iglesia pero no le has entregado tu corazón a Cristo. Solo hay uno que nos puede santificar y es Jesús. Habrá alguien, yo quisiera orar por ese alguien. Habrá alguien en esta noche que quiera entregar su vida a Jesucristo, que el Espíritu Santo está tocando a tu corazón y te está diciendo: esta es la noche, esta es la noche que quiero hacer un compromiso contigo. Habrá alguien, una mujer, un joven, una señorita. Levante su mano, no tenga miedo, no tenga temor, no tenga vergüenza. ¿Sabe qué vergüenza es? Que el día que lleguemos ante el tribunal de Cristo, Él diga: apártate de mí, no te conozco. Ese día será el día de vergüenza eterna. Pero venir aquí es arrebatar el reino de los cielos para los valientes. Levanta tu mano si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Hay alguien que quiere recibir a Jesús. Quiero guiarle en la oración de fe. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Vamos a hacer esta oración. Aquí hay dos manos levantadas. Quiero que oremos. Vamos a orar a Jesús. Repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche, después de haber oído tu palabra, yo me entrego a ti, Señor. He sentido la necesidad del consejo tuyo para que mi vida sea una vida nueva. Necesito de ti, Señor. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres. Toma control de mi vida.
Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Perdóname todas mis ofensas. Tú las sabes todas, Señor. No hay necesidad de que yo las diga una a una. Tú sabes todo, Señor Jesús. En esta noche me arrepiento de todo corazón. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de esa iglesia, de esa esposa que se encontrará contigo en las bodas del Cordero. Quiero ser tuya o tuyo por toda la eternidad. Nunca más mi nombre se ha borrado. Guárdame, Señor, hasta el día en que tú vengas, hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios.